a partir de lo que es inteligencias artificiales y otro tipo de tecnologías similares, más el monopolio por ahora de un gran porcentaje de lo que son las tierras raras estratégicas para el diseño de semiconductores y otros tipos de tecnologías que desarrollan a partir de su matriz económica. ¿De acuerdo? Y acá en Bolivia, pues no podríamos hablar a ese nivel de que sí, tratemos de ser como Corea del Sur, Singapur u otros para tratar de desarrollar eso y nos industrializaremos. Ya no es tan sencillo. Y el desarrollo de una revolución industrial en las características que se ha mencionado tampoco es factible. No hay. Si hay el componente de recursos naturales, lo que muchos mencionan, sobre todo economistas, la maldición de los recursos naturales, eso también es un poco una falacia. Si no se trata entonces de generar ni una industrialización, ni una revolución industrial, porque no hay todavía las capacidades técnicas, ¿de qué entonces podríamos hablar? De qué es lo factible dentro del Estado boliviano hoy, como estamos y como realidad, para que de acá en adelante pueda funcar de verdad. Primero, hay que pensar en la hipótesis del desarrollo de antes de una revolución física, una revolución de las ideas, una revolución de lo que es el propio pensamiento, cosa que el gobierno que ya está acabando no hizo, cosa que en los 20 años el MAS nunca fomentó, nunca se dio el trabajo con todo lo que el tiempo de vacas gordas que se tuvo para potenciar este tipo de iniciativas, cosa que por lo menos nos puedan explicar hoy en qué consiste esto, tanto de lo plurinacional, el paradigma de lo multipolar, la descolonización, que no es, como algunos dicen, es volver al pasado, no, sino que de qué se trata entonces con esto. Por eso estaríamos tratando de poner esta hipótesis en juego de tratar de hacer una revolución desde las ideas y que esta revolución sí se pueda irradiar. ¿Es peligrosa? Sí, es peligrosa esta vía, porque bueno, ahí sí estaríamos hablando en serio de soberanía como tal, más allá de que uno u otro candidato agarre esto. Que por cierto, en las últimas elecciones, las propuestas, incluyendo ahora con el balotaje al que vamos a asistir, no tienen esta lucidez de a qué mundo, de qué mundo nos estamos despidiendo y a qué mundo, en este caso, multipolar, estamos ingresando. Se necesita de esta lucidez para dejar de ser lo que ya se ha dicho, primero colonia, un país periférico, un país extractivista, para dejar de ser eso, porque no, incluso podríamos ir más allá de la fundación de la República. El sentido de un Estado político como tal no es esa, no es ese su función. No se trata entonces de que, a menos que seas como con las tesis de Zabaleta, un Estado aparente, que aparentemente sí eres independiente frente al mundo, pero que por debajo sigues cumpliendo esas gradaciones de lo que se ha venido a llamar la colonialidad. El proceso de colonización continuaría desde esas vistas. Anatolia, adelante. Compañero Heinz, complementando lo que usted decía, creo que la pregunta es si el gobierno en sí tenía o no la opción, el gobierno saliente, de implementar las políticas de desarrollo que usted planteaba. Y yo creo que la influencia de Europa y los poderes supraestatales realmente aún persisten a día de hoy, más allá de lo que puedan decir los medios de comunicación. Hablo de un verdadero coloniaje en el siglo XXI. Europa ha visto en los pueblos originarios de Sudamérica y en Bolivia a alguien fácil de manipular y engañar. Ese es el rol de la ideología y de la interpretación de los conceptos que hemos tratado el día de hoy. La sociedad originaria en la práctica, hablamos de la vasta mayoría del país, se ha desarrollado en el orden del crecimiento y la acumulación del capital, como muchos
como los compañeros han mencionado, y lo cual es el desarrollo natural de la economía. Esto obviamente va en contra de la agenda del cambio climático, que, por favor, si alguien duda de la existencia de esta agenda, puede ir a la página de la ONU y bajarse el documento con los 17 puntos, algo muy objetivo y real. En este contexto, el capitalismo en Bolivia, como usted mencionaba, no puede desarrollarse en los términos que debiera desarrollarse, sencillamente porque teóricamente el capitalismo es obra de los emprendedores, de los capitalistas, ¿no? Obra del emprendimiento, hipotéticamente hablando. Pero lo que sucede es que estas personas, los dueños del capital, los empresarios, no invierten en investigación y no invierten en desarrollo. Ellos no hacen ciencia. Lo que nuestros empresarios capitalistas burgueses, pequeños burgueses, hacen es buscar enriquecerse eh, a la manera del tradicional terrateniente, a lo que aspiran en realidad el señor Branco Marinkovic y sus demás paisanos es apropiarse de la mayor cantidad de tierra posible y eh, así consolidar su tradicional forma de gobierno de estancieros y de terratenientes sobre el resto de la sociedad. Es algo como lo que pasa en Colombia, en Brasil, pero el problema con la época actual es que, dado que se va a emplear lo que dicen los candidatos biotecnología, o sea, transgénicos, lo que va a suceder es que estos terratenientes van a tener que lidiar con la influencia de los grandes monopolios alimenticios del mundo. Es decir, si se abren las fronteras, se liberaliza el comercio, a ese nivel las grandes corporaciones van a poder venir a Bolivia a competir con estos señores. Y eso ahí sí se va a poner divertido. Es fácil competir con pequeñas comunidades, pero a ver que compitan con los grandes monopolios del alimento, de la carne y de los transgénicos. Además, hay que añadir a esto que el uso de transgénicos tiene como consecuencia el que se debe de pagar derechos de autor sobre el uso de la semilla. Experiencias como estas se describen en India y lo que yo sé es que hay casos de suicidios entre gente que usa esto porque encarece su manejo de las semillas y por tanto les hacía difícil pagar préstamos que habían realizado para trabajar con esta tecnología. Ese era mi comentario, compañero Haynes, le agradezco mucho. Sí, entonces con esto ya vamos cerrando lo que es este conversatorio que ha sido bastante fructífero. Quedan muchas preguntas abiertas, pero por un lado, satisfactorio, pero también preocupante. Se abren nuevos campos, clarificamos algunas ideas que quizás teníamos ahí, o no sé, algunos de ustedes quizás ya está comenzando a desarrollar alguna otro tipo de propuestas, hipótesis y demás que en posteriores conversatorios posiblemente puedan ser vertidas, expuestas por este medio. Acabando, ¿no? Esto que último que decía Anatoly acerca de que sí, las grandes transnacionales, transgénicos y demás son una realidad, sí, y que cómo esto del Estado plurinacional no ha hecho nada o qué está haciendo, cuál sería su papel, cuál sería su rol y cómo sería trabajar todo esto a futuro. Son preguntas que quizás ya pues en el mediano plazo vamos a tener que no solamente ir elucubrando, sino viendo si se puede influenciar en alguna manera algún otro tipo de perspectiva. Pero me quedaría con esta figura de que es necesario que en el pensamiento, y no hablamos del orbe solamente académico, sino general, ir trabajando lo que iba comentando con el compañero Adrián de México. Él está bastante preocupado en que, bueno, el Estado plurinacional, algunos dicen se acaba ya y que luego que viene, entra Paz o entra Tuto. ¿Y qué va a pasar? ¿Vamos a volver a la República? ¿Se va a desatar una cacería de brujas? ¿Qué va a pasar? En respuesta quizás preliminar hacia todos esos pensamientos de mal augurio, quizás para todo lo que sea
lo poco que se ha construido como plurinacionalidad y que esto se ha arrasado, pues hay que pensar por eso, hay que ver cuál entonces sería el camino. Desarrollar la plurinacionalidad o qué más, qué nos queda para ver qué otra perspectiva podría ser ante un mundo que sigue avanzando. No es que va a esperar a Bolivia. Bolivia se las tiene que arreglar ahí. Entonces, de mi parte, eso sería todo. Agradecido con ustedes y buenas noches para todos. Nos vemos dentro de 7 días en otra edición del Conservatorio. Gracias a todos. Buenas noches.